podemos continuar, ya que ustedes han visto esos videos. Vamos a continuar con esta parte teórica. Habíamos quedado acá. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero. Ok. Veamos esta partecita más y llegamos a los ejercicios que ya los han visto ustedes seguramente en casa. Conductores aislantes y cargas inducidas. Ciertos materiales permiten que las cargas eléctricas se muevan con facilidad de una región del material a otra región, mientras que otros no lo hacen. Entonces, los conductores se denominan aquellos materiales que sí permiten el traslado de las cargas de un punto a otro dentro del material. Por ejemplo, como conductores tendríamos el cobre, el fierro, ¿no? o hierro. Todo lo que son minerales son buenos conductores, se los considera como conductores, ¿ya? Como, por ejemplo, el oro también es de los mejores conductores que hay. Los aislantes son aquellos que no permiten la circulación de la corriente a través de ellos. Por ejemplo, la madera, el plastofor, otros materiales que no permiten, el plástico también, digamos, no permite el transporte de la corriente a través de ellos. Y cargas inducidas. Los conductores permiten el movimiento fácil de las cargas a través de ellos, mientras que los aislantes no lo hacen. La mayor parte de los metales son buenos conductores y los no metales son aislantes en su mayoría. Algunos materiales se denominan semiconductores porque tienen propiedades intermedias entre las de ser buenos conductores y buenos aislantes. ¿Ok? Entonces, seguramente han tenido la oportunidad de ver este tipo de experimentos también. Con un peine de plástico, hacer fricción en el cabello de la persona y generar cierta carga en el peine, de tal forma que trozos de papel que tienen, digamos, una carga positiva y el peine cargado negativamente, se genera una fuerza de atracción hacia el peine, ¿no? Se suspenden los papelitos hacia arriba. Este tipo de aplicaciones se hace también, por ejemplo, en la vida real, en la industria, ¿no? Hoy en día lo que se hace es cargar la pintura con una carga diferente a la carga que tiene el metal para pintar un auto, por ejemplo. Entonces, de esa manera, cuando uno esparce la pintura, cuando aprieta el soplete, entonces las partículas de pintura son atraídas por el metal, producto de la carga eléctrica que es diferente. Entonces cargas diferentes se atraen. Y de esa manera se optimiza de manera muy eficiente el gasto de pintura, ¿no? Ya las partículas no quedan volando y caen al piso, ya no, porque son atraídas directamente por el metal. Y al mismo tiempo queda, digamos, mejor la adherencia hacia el metal, ¿ya? Esa es una de las cosas que se hacen en la fabricación de automóviles hoy en día. Ley de Coulomb. Coulomb descubrió que la fuerza eléctrica es proporcional a 1/r². ¿Qué es la fuerza eléctrica? Se refiere a la fuerza que se genera entre dos cargas. Entonces, habíamos hablado de un campo eléctrico, que es la modificación del espacio alrededor de la carga, de alguna manera, que nosotros no podemos ver. Y cuando tenemos dos cargas próximas, cercanas entre sí, se genera una fuerza eléctrica. Si las dos cargas son del mismo signo, la fuerza eléctrica es de repulsión. Si las dos cargas son de signo contrario, entonces la fuerza eléctrica es de atracción. ¿Ya? Y Coulomb había establecido de que la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia de las cargas elevada al cuadrado. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales también depende de la cantidad de carga de cada una, que tiene cada uno de los cuerpos, la que se denotará con Q o Q. Esa es la simbología para la carga eléctrica, Q minúscula o Q mayúscula, no importa. Descubrió que la fuerza que dos cargas puntuales, Q sub 1 y Q sub 2,
ejercían una sobre la otra eran proporcionales a cada carga, por lo que también eran proporcionales al producto de Q sub 1 y Q sub 2. Entonces, la ley de Coulomb establece que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De esa manera se establece esta ecuación. La fuerza eléctrica entre dos cargas es igual al producto de las cargas en valor absoluto dividido entre la distancia elevada al cuadrado. ¿Ya? Esta K es una constante, es la constante de Coulomb, como ustedes han visto en Física 1 también, en análisis dimensional. Nosotros establecemos una formulación y muchas veces necesitamos de una constante que genere una correlación de nuestra ecuación con la vida real. Entonces esta constante K, Coulomb lo determina haciendo laboratorio, ¿no? Midiendo en laboratorio, teniendo la carga 1, la carga 2, estableciendo una distancia, midiendo eso y midiendo la fuerza que se generaba entre las dos cargas, veía él que su ecuación no daba un resultado exacto con lo que daba en el laboratorio, en la experiencia, ¿no? Y entonces se inventó una constante que la fue regulando hasta que los resultados eran, digamos, similares. De esa manera se establece la fórmula, ¿no? Y esa constante de Coulomb para fuerza eléctrica, porque Coulomb ha puesto constantes en muchas de las ecuaciones que él ha propuesto, en todas prácticamente, ¿no? Pero esta es la constante para fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales. Quedó en este valor, 8.987.55.1787 por 10 elevado a la menos 9. Aproximadamente 8.988 por 10 a la 9. Normalmente nosotros la utilizamos de manera rápida como 9. 9 por 10 a la 9, de manera rápida, ¿no? Si queremos hacer un ejemplo real con datos precisos, tenemos que usar con todos sus decimales. ¿Ok? Ese es el valor, 8.9 o 9 directamente, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Tiene que establecer unidades en su constante porque obviamente tiene que darme como resultado newton. Todo esto me tiene que dar newton. Eso con análisis dimensional nosotros lo hemos hecho en Física 1, ¿verdad? Entonces, esta es la constante de Coulomb para dos cargas, para establecer la fuerza entre dos cargas puntuales. 9, básicamente 9 por 10 a la 9. Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La constante de Coulomb también se lo establece en términos de una constante epsilon sub 0. 1 sobre 4pi por epsilon sub 0 es igual a K. Entonces, utilizar esta fórmula o utilizar esta otra vendría a ser lo mismo. ¿Ya? Simplemente que en la una usamos directamente la constante K de Coulomb y en la otra utilizamos la constante epsilon sub 0, que tiene un valor también, y ese su valor es este de acá. 8.8 por 10 a la menos 12. ¿Ya? Bueno, finalmente, 9 por 10 a la 9, la constante de Coulomb. 9 por 10 a la 9. Ya, ok, y de ahí tenemos los ejercicios. Ahí viene ya el video que ustedes acaban de ver, donde se ha determinado la fuerza eléctrica entre estas dos cargas, ¿no? Básicamente. Obviamente, el sistema vectorial es inevitable, ¿no? Hay que plantear un sistema vectorial para poder determinar la fuerza eléctrica. En este ejercicio dice, las esferas del esquema tienen 1 centímetro de radio y 9.8 gramos de masa. Entonces nos dan el radio para establecer la distancia total de la cuerda, por ejemplo, ¿no? Para tener la longitud total de la cuerda. Y la separación también entre ellos, ¿no? Ambas con la misma carga eléctrica negativa. ¿Cuánto vale la carga si en el equilibrio alfa es 90 grados? Este es alfa, ¿no? En el equilibrio es 90, por lo tanto es 45 a cada lado.
a cuántos electrones equivale esa carga y cuál es la fuerza de gravitación en el equilibrio. ¿Ok? Entonces ustedes ya lo han visto, los dos ejercicios, básicamente es el mismo, ¿no? El uno es el desarrollo y el otro es un poco de explicación respecto del mismo ejercicio que han podido ver. Entonces esa era la programación para la clase de hoy día. Hasta ahí tenemos que terminar la clase. Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Disculpe, ingeniero, el libro que está explicando, ¿dónde lo podemos encontrar? O no sé si ya lo habrán indicado. Es el libro en PDF. No, este libro de PDF lo bajan del internet nomás. Pónganle ahí Física Universitaria, Sir Szymanski, y está ahí. Lo pueden bajar del internet. Ok, gracias. En PDF. ¿Ya? Eso está libre, eso lo pueden bajar. El tomo 1 y el tomo 2, si quieren, bájenlo. Este es el tomo 2. ¿Ok? Si a alguien le falta la asistencia quizás del grupo ahí. Yo, ingeniero, o si nada, me falta la asistencia. Asistencia del grupo ahí, ¿a alguien le falta? ¿Nadie? O si nada. Entonces, asistencia del grupo SA. Ingeniero. No, si nada, ingeniero. Valdivieso, Hace falta. por Del favor. grupo SA. ¿Alguien falta su asistencia? Valdivieso, ingeniero, por favor. Diga. Del AI, Valdivieso Vázquez Carmen Helen, por favor. ¿Ya? ¿Me decía de qué grupo? ¿Del AI o del Ingeniero. O si nada, el AI, ingeniero. Valdivieso del AI igualmente. ¿Qué número? O si nada, número... Osinaga, dice. Sí, o si nada, del AI. Alejandro. Sí, ese mismo. Ya. 29. Ingeniero, disculpe, ¿Quién más? yo también ingeniero del grupo AI, García Gómez Hernán. ¿15? Ya, listo, ingeniero, gracias. Disculpe, ingeniero, se cortó la pantalla, a mí me lo puse la asistencia. ¿Quién más del AI? Sí, ahí. Valdivieso, estoy arriba. ¿Qué apellido es? Valdivieso. Con Vela. Helen. Sí, El Valdivieso número 2. Vázquez también. Ya está. Gracias, ingeniero. Ok, para la siguiente clase, tras que ingresen al Zoom, cambian su nombre, le ponen adelante el número de lista, en su caso sería 2, ahí Valdivieso Carmen. ¿Ok? Ingeniero, disculpe, ¿Alguna otra le escribí al persona WhatsApp, que ingeniero, falte en el yo grupo recién ahí? adicioné la materia y quisiera Diga. saber, ¿me escucha? ¿Qué grupo? El grupo SA, Paniagua, Pimentel, ¿En qué Patrick, grupo? Eliazar. Grupo SA. No está, ¿no? Pimentel. No, recién hoy día la adicioné la materia y quería saber eso. Apellido materno. Pimentel, Ah, Paniagua Pimentel. sí. ¿Qué más? Patrick, Eliazar. Eliazar, ¿con Z o con S? Con Z. Y Patrick, C y K son a lo último. Le falta la K de kilo a lo último, en Patrick. Número 66.
Ya. Patrick, así está. ¿Está bien? Paniagua, Pimentel, Patrick, Eleazar. Sí, está bien, ingeniero. Está bien. Ya. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, buenos días. Número 39, Orellana Chávez Shirley. ¿De qué grupo? Grupo SA. Ya. Sí, ingeniero. Ok. El 10, por favor, Inge, del SA también. Ya. Gracias. Bien. Nos vemos entonces el día martes, ¿ya? Continuando con el avance el día martes. Ok, que tengan un buen fin de semana. Gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero.